Hola, yo soy Daniel Luna Soto. Yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. En este viernes 9 de mayo del año 2025, en mi refugio librero, aunque no se ven muchos libros, pero sí, por aquí estoy rodeado de libros. Mira, ay, no. Pues sí, luego dicen que uno anda leyendo cosas que... Y bueno. Claudia Sheinbaum, hay que regresar la campana histórica a su lugar original, la que se robó Porfirio Díaz y que está ahí exhibida impunemente arriba del balcón principal de Palacio Nacional y que de manera impúdica los presidentes de la República dan el grito con esa campana robada. José Alfredo Jiménez, Premio Nobel de Literatura. La reforma judicial, la elección de la mitad de los juzgadores a nivel nacional en México. Un hecho histórico en el mundo. Sí hay ejemplos en otras partes del mundo de elecciones de jueces, pero parciales, en un lugar, en otro lugar, en niveles, pero en ningún país del mundo se ha dado el fenómeno que todo el poder judicial sea electo democráticamente. Este 1 de junio vamos a elegir al 50%, en el 2027 al 50% restante. Ayer platicaba con un amigo prianista, que parece ser que ahora ya es morenista, y recordábamos nuestra primera participación en las elecciones allá por 1976, en mi caso, y él en su caso en 1973. Y yo le decía que en aquella primera elección en la que yo llegué con mis 18 años, con la gran esperanza, motivado, iba a participar en las elecciones democráticas por primera vez en mi vida. Yo ya había leído muchas cosas y yo ya conocía más o menos la democracia endeble, la democracia imaginada, la democracia suplantada, la democracia robada por el PRI. Yo ya tenía bastante conocimiento de ese mundo en esa mi primera elección. Y en esa mi primera elección que yo fui representante de partido, representante de candidato, por supuesto, de un partido de oposición. Y yo vi cómo en muchas ocasiones, en muchos momentos, llegaban ciudadanos que por su apariencia podríamos suponer que era de una baja escolaridad y de un bajo nivel socioeconómico, quienes de manera sencilla, ingenua tal vez, preguntaban a quienes estaban ahí de funcionarios de casilla qué es lo que tenían que hacer con las boletas. Y esas boletas que hoy consideramos bastante elementales porque ves los colores, los logotipos de los partidos políticos y tú ya sabes que vas a votar por el PAN, por el PRI, por el PRD. No, ese ya desapareció. Por el Verde, por el PT o por Morena. Es evidente. En aquel tiempo, en 1976, si mal no recuerdo, los partidos existentes en ese momento, por supuesto el PRI, y sus paleros, como era el Partido Popular Socialista, el Solferino, y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que era un partido que fue creado para los viejitos revolucionarios y para que se entretuvieran y tuvieran ahí algunos recursos. Y quien en esos momentos representaba verdaderamente a la oposición, verdaderamente eran de oposición el PAN, eran 4 partidos políticos.
Y me tocó ver cómo el presidente de la casilla, en esa mi primera casilla, en la que yo voté por primera vez, de manera, ¿cómo llamarle? De manera, pues, sencilla, ingenua, deshonesta, sin vergüenza, ¿cómo llamarle? Porque les decía, en esencia, no, pues usted, esas boletas, usted sabe lo que hay que hacer, nomás recuerde que somos mexicanos y vote por quien usted quiera. Con eso estaba dicho todo, había que votar por el PRI, el partido que durante tantos años secuestró los colores de la bandera nacional y que hoy en día, de alguna manera, de forma, pues, ¿cómo llamarle? Ingenua, sinvergüenza, pues lo sigue secuestrando. Y en esos momentos, 1976, ya habíamos tenido muchas elecciones en México. Podríamos decir que no eran las primeras elecciones y que de alguna manera había una cultura de elecciones ya de muchos años. Imagínate cómo serían las elecciones en la época de Porfirio Díaz, con el 80, 90, 95% de la población analfabeta, ignorante. Hoy nos quieren engañar con ese argumento de ignorancia, de desconocimiento. Nos quieren tratar como si fuéramos los ciudadanos del siglo XIX que no sabíamos nada, o como los ciudadanos del siglo XX, de los 70s, que no habíamos ido todavía a la escuela y que no sabíamos qué hacer. Nos quieren tratar de esa manera diciendo que, tal vez la frase sea cierta, se le adjudicaba a Porfirio Díaz, se nos quiere convencer de que los mexicanos todavía no estamos preparados para la democracia. Los mexicanos no estamos preparados para la democracia. ¿Cómo se atreven a organizar unas elecciones donde los ciudadanos comunes y corrientes van a poder votar para decidir quiénes son los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Quiénes van a ser los integrantes del organismo que va a vigilar la actuación del Poder Judicial en general? Pues si son una bola de ignorantes, no saben qué hacer, no saben qué hacer. Nos están tratando de la misma manera. Yo creo que los mexicanos del siglo XXI, bueno, tal vez los de mi generación, pues ya son la generación de viejitos que no tardan en irse de este planeta, de este mundo, y que tal vez cargamos muchos prejuicios, muchas broncas existenciales, o mucha ignorancia y no sabemos qué hacer. Pero ¿tú crees que los jóvenes que van a votar por primera vez de 18 años, de 21, de 22, no saben qué hacer? Hoy las redes sociales, la información a través de Internet está corriendo por todos lados. Y por supuesto, quienes se han beneficiado de la ignorancia de los ciudadanos, quienes se han beneficiado del manipuleo de la democracia, quienes se han beneficiado con un poder judicial en muy malas condiciones. Sí, hay excepciones, pero en general el poder judicial en México es lamentable. Pues esas personas, esos beneficiarios de ese río revuelto judicial en que se ha convertido México, esos que se la pasan pescando todos los días, esos nos quieren convencer a los ciudadanos de que no estamos preparados para la democracia y no estamos preparados para elegir a los jueces. Pudieran tener razón.
pero tenemos derecho a elegir a nuestros jueces con el poco o mucho conocimiento que tenemos. De la misma manera, con el poco o mucho conocimiento que tenemos, hemos elegido al presidente de la República, a los diputados, a los senadores, a los gobernadores, a los presidentes municipales. Y es cosa de ver las encuestas. Hasta los medios de comunicación comprados, manipulados, los tradicionales, la televisión, los diarios, hasta ellos aceptan que alrededor del 80% de los mexicanos estamos de acuerdo con las acciones, con la actuación de Claudia Sheinbaum. Yo soy Daniel Luna Soto, yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Suscríbete a mi canal, dale like, comparte el video.